una producción de Radio Política. Política en Acción, presenta Charlas de Café con sabor a política. Con el periodista Humberto Hernández Pimentel. Es momento de que la noticia se viva a detalle, a profundidad. Somos actores importantes y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia. Porque la noticia no puede esperar. Comenzamos. Charlas de Café con sabor a política. Muy buenas tardes. Retomamos nuestras charlas de café con sabor a política. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a dos personalidades, como es aquí don Adrián Díaz y el licenciado Héctor Hernández Pimentel, quienes forman parte de lo que es la Red de Confianza Ciudadana, que es una institución totalmente ajena a los partidos políticos y que ellos han recorrido todo el estado de Michoacán con el objeto de recoger todas las impresiones y el sentir de la ciudadanía en un afán de obtener, de devolverle al ciudadano la confianza en las instituciones. Don Adrián, ¿podría usted informarnos en qué consiste? ¿Cómo han integrado esta red de confianza ciudadana? Claro que sí, licenciado. Antes que nada, muchas gracias por recibirnos y un saludo a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Red Confianza Ciudadana es un grupo civil en el cual forman partes todo tipo de gente, principalmente amas de casa, tenemos compañeros taxistas, tenemos compañeros electricistas, tenemos compañeros licenciados, biólogos, doctores. Es un grupo diverso de la sociedad, en el cual nosotros pues estamos muy preocupados por la falta de confianza que se ha venido dando por estas circunstancias que ha venido viviendo el Estado, por la situación de los gobiernos. Y precisamente la tarea de nosotros ha sido en reuniones ir analizando de qué manera la gente podría volver a tomar confianza. Queremos que la gente normal exprese sus situaciones, exprese sus inconformidades, y así hemos ido tratando de crear nuevamente que urge retomar la confianza en la ciudadanía. No simplemente quedarnos viendo los acontecimientos como cualquier espectador de primera fila, sin que verdaderamente nos tomen en cuenta cuáles son las inquietudes y las necesidades que tienen todo este tipo de gente. Licenciado Héctor, ustedes han recorrido todo el estado, o por lo menos la gran parte del estado, en ese afán de recoger inquietudes. ¿Cuáles son las impresiones que ustedes han obtenido en todo ese? Efectivamente, licenciado, como decía el compañero Adrián, hemos recorrido diferentes partes del estado donde hemos tenido la oportunidad de recoger la voluntad del pueblo, de los ciudadanos. En esas reuniones hemos tenido manifestaciones muy sinceras de la población. Ahí nos han hecho saber una serie de inconformidades que se tienen. Estos objetivos de la red en ningún otro momento ha sido tan importante para luchar por los objetivos de la misma, por las situaciones que a nivel nacional, que a nivel estatal se están llevando a cabo. Tenemos situaciones tan vergonzantes que afectan mucho la calidad humana de algunos sectores, llamémosle crimen organizado. Esto ha complicado más las intenciones
de esta red Confianza Ciudadana. Somos ahorita conocedores de la situación que priva en el estado de Guerrero. Una situación donde ha quedado de manifiesto una de las inquietudes que tiene la sociedad, la seguridad pública. Nosotros en las reuniones que tenemos hemos sentido del pueblo, de la sociedad, que los gobiernos que nos están representando han sido gobiernos con características de debilidad. Por eso nosotros, en los conceptos que hemos reunido de algún foro que ya tuvimos sobre el perfil que debe tener el próximo gobernante, estamos solicitando, sacado de la opinión general de este foro, que el próximo gobernante no tenga nexos con el crimen organizado. Es verdaderamente lastimoso que las gentes dañadas por este tipo de situaciones tengan que recurrir a organismos internacionales de derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque precisamente estamos frente a una desconfianza total del pueblo. Por eso decía yo al principio, esta tarea de esta organización, de esta asociación, se presenta ahora más que nunca muy difícil, más difícil. No va a ser fácil. No va a ser fácil conquistar la voluntad del pueblo. Con estas situaciones que han estado sucediendo en Guerrero y con las que han sucedido en el estado de Michoacán, la gente está totalmente en cero de confianza. En cero de confianza. Por esa razón, creo yo que tenemos frente a nosotros una lucha, una batalla más fuerte todavía, por los resultados de Ayotzinapa, que ya documenté. Vamos a tener una actividad mucho más activa, mucho más difícil de convencer a la sociedad de que nos tenga confianza. ¿A quién le van a tener confianza cuando el gobierno de Guerrero y de Michoacán han actuado con debilidad, han actuado circunscritos a la voluntad de individuos que han dañado a la sociedad? Creo en mi concepto, no ustedes que opinan, creo en mi concepto que estamos frente a una situación difícil, más dura, para lograr la confianza de la sociedad. Nosotros creemos, y tiene razón aquí el señor licenciado, que la tarea va a ser extremadamente difícil. Recuperar la confianza de la ciudadanía va a ser una tarea un poco difícil. Nosotros vemos en ustedes pues un proyecto que realmente es de una trascendencia especial, dado que si en las instituciones no hay confianza, todo lo demás parece ir directamente al fracaso. ¿Usted cómo lo ve? Definitivamente creo que este próximo gobierno, quien vaya a ser, tiene una tarea muy difícil en el estado de Michoacán, no solamente por estas situaciones de las que están pasando, sino por verdaderamente todas las dolencias que tiene el estado. Precisamente por eso nosotros hicimos una convocatoria para un primer foro, donde vamos a tener algunos foros, tanto de seguridad pública, medicina, educación de calidad en el estado, pero quisimos iniciar todos estos foros dándole un perfil verdaderamente a quien pueda ser el gobernador. Le voy a explicar un poquito. Esto yo lo entiendo de una manera como si nosotros fuéramos una empresa. Cuando un funcionario trabaja en cualquier dependencia, son empleados del pueblo. O sea, como son nuestros empleados, se da de cuenta que nosotros hacemos un anuncio en el periódico donde se necesita algún funcionario con muchísimos
carácter de niveles, donde necesita tener habilidades de diálogo, presentación, experiencia, capacidad. Es exactamente lo que nosotros estamos solicitando para quien vaya a ser nuestro próximo gobernador. Lo estamos publicando, qué es lo que debe de tener, qué características debe de tener para poder ocupar este puesto. Realmente tienen ustedes razón en cuanto a que, pues, volvemos a insistir, si no hay confianza, si no hay credibilidad, si las instituciones se han debilitado, volver a restituirla, con todo este trabajo de preguntar, de seguir inquiriendo a los ciudadanos cuáles son realmente los requerimientos que se necesitarían para alcanzar la posición de un ejecutivo estatal, pues dada la serie de situaciones que estamos viendo que se están dando en esos niveles. Pero la autoridad municipal y el gobierno del Estado, al creer o suponer, como lo ha supuesto actualmente la nueva situación que se dio con la transición que se hizo del PAN como nuevo gobierno y que deja pues una pulverización del poder, que donde cada gobernador, cada presidente municipal se sienten que su municipio, por decir un presidente municipal, supone que es su feudo. Y el gobernador dice: el Estado es mi Estado y aquí yo puedo hacer lo que yo quiera, y se perdió por completo la directriz. Ahora, con este nuevo cambio, con esta nueva situación que se dio del regreso del Partido Revolucionario Institucional, se comenta, se dice que se pretende volver otra vez al poder vertical. ¿Ustedes cómo ven eso? Bueno, verdaderamente nosotros pues somos ajenos a cualquier tipo de partido. Precisamente nosotros ni conocemos, ni sé quiénes son los directivos, ni sé quiénes son los presidentes del partido. Precisamente por eso, porque la situación ha sido muy turbia en todo lo que se refiere a partidos. Ellos, en la situación de partidos, piensan de alguna manera. No, nosotros verdaderamente estamos enfocados en lo que verdaderamente es la gente, la sociedad. ¿Qué piensa el señor que el carnicero? ¿Cómo se ha visto afectado el plomero? Si les alcanza para los estudiantes el dinero que les da a sus papás para ir a las combis. Nosotros verdaderamente estamos tratando de exhortar a la sociedad civil. La verdad, los políticos pues son discursos trillados, son promesas de partidos, son promesas de muchas cosas que verdaderamente pues la verdad casi nunca se cumplen. Precisamente por eso nosotros no nos hemos querido enfocar absolutamente a nada de lo que sea partidista, de ninguna especie. La labor de nosotros ha sido directa, a hablar con la comunidad normal. Nosotros cuando hemos viajado al estado de Michoacán, en algunas veces los hemos hecho en alguna plaza, a veces nos han prestado algunos amigos una taquería, vamos y nos juntamos en un patio abajo de un árbol, ahí platicamos. Cuando hemos ido a diferentes lugares, pues ahí la gente ha despertado el interés de Red Confianza Ciudadana, y Red Confianza Ciudadana ha seguido y ha continuado con la gente que hemos visitado. Ellos mismos se han dado la tarea de seguir reuniendo a las gentes, como por ejemplo en Zamora hay un representante de Red Confianza Ciudadana donde ellos están manejando sus cosas, en Ciudad de Hidalgo, en Uruapan, en Lázaro Cárdenas. Nosotros hemos llevado el mensaje, hemos sembrado la semilla, y de ahí las gentes que han escuchado, que están de acuerdo con la problemática que está pasando, de retomar
la confianza de la ciudadanía, ellos se han dado la tarea de continuar con sus propios grupos. Obviamente tenemos nosotros contacto con ellos, vamos en una misma comunión de lo que estamos haciendo y ha resultado muy bien. La verdad, nosotros queremos mantenernos de esta misma manera, fuera de cualquier situación política o de cualquier tipo de partido. Con motivo de las reuniones a nivel estatal, en donde se integró y se formuló y se pensó en hacer un foro sobre la imagen que debe tener el próximo gobernador, nosotros de esas ponencias hicimos un extracto en 10 puntos fundamentales para el próximo gobernador. Pero permítanme, disculpen ustedes si yo soy medio autocrítico, aprovechando esta libertad aquí de expresión, soy medio autocrítico, voy a hacer una autocrítica. En estos 10 puntos que estamos nosotros sintetizando de la exposición del foro, son muy importantes. Le pedimos al gobernador que tenga un perfil santo, perfecto. Pero a mí me cabe la pregunta y me cabe la duda. Cuando un gobernante toma posesión del cargo, es un gobernante que entra puro y santo, perdón la expresión, que empieza su labor política con actitudes o con buenas intenciones. Pero es el caso de que este candidato, este gobernante, era un hombre no corrupto, era un hombre sano en todos los aspectos. Pero da la casualidad que nosotros no pudimos saber si el señor estaba enfermo, si el señor estaba coludido con algunos intereses muy personales y particulares del grupo, si tenía intención, si se dejó dominar, doblegar por los grupos del narcotráfico, por grupos de esa índole. Entonces, yo me pregunto, estos 10 puntos que nosotros le pedimos a un gobernante, ¿realmente tenemos nosotros la seguridad de que los va a llevar a cabo? ¿Quién pudo, desde el punto de vista psicológico, patológico, como ustedes quieran llamarle, quién pudo determinar que ese señor se iba a corromper? ¿O ya en el fondo ya era medio corrupto? Yo quisiera saber quién puede adivinar, quién puede asegurar que esos puntos, 10 puntos o 20 puntos que le estamos allí adjudicando, que estamos queriendo de ese personaje, realmente los va a llevar a cabo. ¿Quién lo va a adivinar? Sí, efectivamente, cuánta razón tiene usted, señor licenciado. Para que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, me voy a permitir leer esos 10 puntos que Red de Confianza Ciudadana dio a conocer, cómo lo que ellos recogieron en sus recorridos por el Estado y les dio una idea de lo que según ellos y lo que escucharon sería el perfil de un gobernador. Dice el primer punto. Perdón, vamos analizándolos primer punto por punto para comentarlos, ¿le parece bien? Me parece también perfecto. Pero si es conveniente, se los leo y luego los analizamos punto por punto. Claro que sí. En las conclusiones de este primer foro que realizaron ustedes y que diseñaron lo que sería un perfil de un próximo gobernador de Michoacán, ponen aquí 10 puntos fundamentales. 1, debe ser michoacano, profesionista, egresado de universidad o institución de educación tecnológica superior. Debe tener un currículum real comprobable. Debe tener residencia efectiva en el Estado, que tenga liderazgo, dignidad, vergüenza, no demagogo, que sea estadista con visión de Estado, que tenga salud,
entendiendo esta, según la Organización Mundial de la Salud, no solo como ausencia de enfermedad, sino completo estado de bienestar físico, mental y social. 5. Que no tenga o haya tenido nexo alguno con el narcotráfico ni el crimen organizado o mafias. 6. Que tenga experiencia política y reconocida capacidad en el manejo administrativo del Estado y o de la Federación en puestos de mando de primer nivel, que tenga profundo conocimiento físico, demográfico, económico y social del Estado. 8. Que tenga capacidad de diálogo con todos los sectores de la población, arraigo y contacto con los grupos sociales de todos los niveles. 9. Que no sea socio, dueño de empresas, que no esté ligado sirviendo a los grupos que anhelan obtener la gobernatura para orientar los recursos hacia ellos, que no tenga antecedentes de actos de corrupción en los puestos de gobierno que haya ocupado y o en sus actos políticos de proselitismo electoral donde ha participado. A mí me parece, desde luego, pues un político ideal. Sí, estamos buscando dónde está para abrirlo. No necesitamos, señor licenciado, no necesitamos precisamente, eso iba a decir, me remató de la palabra. ¿No íbamos a necesitar acaso pedirle a Diógenes que nos preste una lámpara para buscar ese hombre que necesitamos? Pero yo quería confirmar lo que dije hace rato, en el sentido de que este personaje puede tener todas estas facultades, pero la verdad es que hay que buscar el personaje, y además debería haberse anotado el personaje que no se deje corromper, porque entran limpios, entran con muy buenos antecedentes. La verdad es que cuando están en el poder, la influencia y el ansia de poder político, y además el miedo, porque los funcionarios públicos se ha demostrado que le han tenido miedo a este tipo de asociaciones delictuosas. Entonces, aquí un punto fundamental que se le debería pedir al próximo gobernante es exactamente que sea una persona que tenga la fortaleza, la convicción de que por ningún motivo de fuerzas económicas, fuerzas políticas, se deje corromper. Bueno, pero también es cierto que primero necesita rodearse de gente sana, Bueno, y gente capaz e inteligente. ¿qué les parece si vamos a Ahorita, sí, a mí me parece correcto que analicemos, por ejemplo, punto por punto. Porque todo esto nos lleva Pero sí vamos a hablar al comentario. Si lo vamos analizando punto por punto, nos va a llevar a esos comentarios. ¿Por qué hemos dado estas características? Debido a la experiencia, lo que hemos recopilado en todo lo que es en el Estado. Número uno, o sea, estamos hablando de alguien, un personaje que sea michoacano, que verdaderamente le tenga amor al Estado, que sepa de las tradiciones de nuestro Estado, que son bien importantes, que se reaviven nuevamente las tradiciones morelianas. Yo sentí muy mal este último 30 de septiembre, que para nada es lo que en tiempos de mi infancia esta fiesta de Morelia era tan importante, donde prácticamente se paralizaba una ciudad para una convivencia, se cerraba la avenida Madero en fiesta todo el día. Yo recuerdo que había eventos hasta tronaban cañones, había bailes, la banda sinfónica estaba en el kiosco de la plaza y era una verdadera tradición, no solamente en Morelia, las tradiciones de Apatzingán, las tradiciones de Zamora. Queremos que sea un michoacano profesionista con grandes cualidades para que verdaderamente Michoacán vuelva a tomar esa situación grande de grandes michoacanos que hemos tenido nosotros aquí. Bueno, yo lo que quiero afirmar al respecto es una cosa, mira, eso ya está establecido dentro de la Constitución Política del Estado. El gobernante, el gobernador, incluso diputados y otros nombramientos, son gente que esencialmente deben ser michoacanos. O sea que
esta solicitud, esta necesidad que estamos allí mencionando en el primer punto, realmente ya está precitada dentro de la Comisión Política. No puede ser una gente que no sea michoacana. Lo que sucede es que nosotros, bueno, ahorita lo estamos reflexionando ya con más tranquilidad, pero la verdad es que debe ser michoacano. Lo establece la Constitución política del Estado. Segundo, sí, hay que considerar, es algo muy importante, sí tiene que ser michoacano, ¿no? Pero lo que sucede es que ha venido a gobernarnos gente, que tiene 40 años o 30 años que no vive en Michoacán, que no tiene arraigo, entonces sí nació aquí, pero se fue a vivir al DF o se fue a vivir a algún otro estado, y prácticamente no tiene el arraigo, no tiene el sabor, ni siquiera vivió las tradiciones de lo que es Michoacán. En otras palabras, nada más quiero hablar una cosa, licenciado Humberto, nada más breve esto. Hay que tomar en consideración que estamos un poquito dolidos por el famoso comisionado que nos mandaron, que yo considero que fue una situación eventual, necesaria para el Estado. Y estamos como un poquito influenciados por esa experiencia que tenemos, pero bueno, pues porque usted también dice, licenciado, que la Constitución ya está establecido el segundo punto, residencia efectiva en el Estado, pues también debe ser. Es una condición que la Constitución establece. Y pues yo quisiera hacerse un comentario. Fíjense que yo a veces creo que, como dicen los grandes pensadores, algunos, de que no siempre las personas con alta capacidad de estudio, o sea, no son los sabios, no son los más inteligentes, los gobernantes, sino que resultan ser los más audaces y que a veces, como dice Belchao, no van a venir a resolver los problemas del pueblo, sino a resolver su propio problema. El liderazgo, usted sabe bien, don Adrián, que el liderazgo pues reúne un sinfín de actitudes especiales. Usted, por decir, en este panorama que estamos viviendo en Michoacán, pues lo vemos muy pobre de liderazgos. Exactamente. Hemos estado viviendo en Michoacán la falta de liderazgo, precisamente porque si el gobernante que nosotros tenemos o llegáramos a tener no puede reunir las condiciones para tener un buen diálogo, una buena comunicación con grupos políticos, con sindicatos fuertes, pues verdaderamente desde ahí empiezan los trastornos sociales que nos afectan a la población civil. Por eso nosotros estamos analizando estos liderazgos, porque sí es muy importante que el señor gobernador próximo tenga una buena comunicación con el líder de los maestros, con el líder del SASPE, con el líder de la universidad, que tenga buena comunicación. Prácticamente me está diciendo usted que se necesita un líder de líderes. Un líder de líderes, es lo que necesitamos verdaderamente, o sea, estamos carentes de esto, por eso... Porque el liderazgo presupone una gran capacidad de saber concertar. Exactamente. Y saber dialogar, y saber encontrar soluciones. Definitivamente. Pero el problema está en que a veces vemos que todos los acuerdos a que se llegan, pues no se llevan a la práctica y se pierde la confianza. Precisamente, o sea, este tipo de organizaciones no son aventuradas. No solamente existe Red Confianza Ciudadana. Yo estuve en una convención donde éramos 280 de organizaciones civiles que se formó aquí en el Centro de Convenciones. Yo pienso que nosotros vamos a hacer algún tipo de vigilantes para este tipo de gobiernos que verdaderamente, si no cumplen lo que ellos prometan en campaña, nosotros seremos los primeros en rechazarlo y en divulgar su buen o mal gobierno. Precisamente en esta ocasión nosotros queremos exigirle a quien le corresponda y a quien vaya a ser de cualquier color. A nosotros no nos interesa eso, a nosotros verdaderamente nos interesa que se den los resultados, que se dé el liderazgo,
que tenga apertura con los grupos. El campo está olvidado, la situación indígena está olvidada. Hay muchísimas cosas que necesita tener un gobernador, y pienso que algo primordial es ser un verdadero líder que pueda conciliar todo este tipo de carencias que estamos viviendo, no solamente en las ciudades, en el campo. Es que si nosotros no atendemos el campo, pues ¿quién le da de comer a las ciudades? Y nosotros verdaderamente entra en una situación de politiquería cuando se tiene que llevar algo tan efectivo y real, sin estar con intermediarios o tú produces y a ver si te compro, le hacen la vida imposible a las gentes del campo, a los indígenas los marginan más, y esa situación debe de cambiar. Precisamente por eso nosotros estamos pidiendo que tenga liderazgo, que no sea demagogo, que verdaderamente ejerza una función pública en el Estado. Sí, ya el término de liderazgo, Chado, contigo alguna vez hemos comentado que en verdad requiere de una gente precisamente que tenga congruencia, que su pensamiento y su acción pues se identifiquen, ¿no? Porque hombre que piensa y actúa de diferente manera ya no es congruente, y la realidad es que allí es donde se empieza a perder la confianza. Sí, yo quiero hacer un comentario en el punto número 3 de lo que es este perfil. Sobre esto mismo. Yo pienso que el concepto liderazgo abarca un sinfín de cosas, engloba un sinfín de cosas. Le estamos dejando olvidar la experiencia administrativa del posible gobernante, no solamente que tenga carisma político, que sea agradable, que escuche a las gentes, que lo haga sin demagogias, sino con verdadero interés de mejorar la situación de la sociedad. Pero la palabra liderazgo, entiendo yo, Berto es especialista en eso de liderazgo, sabe mucho, pero yo entiendo que el liderazgo envuelve una infinidad de situaciones. Bueno, hasta hay que sonreír y hay que tener la sonrisa ágil y abierta a cada momento. Pero no se puede tener liderazgo en un funcionario que no tiene experiencia administrativa y política. No puede llegar, por ejemplo, imagínense ustedes que llega un empresario a gobernar Michoacán. Ese señor, toda su función política va a estar encaminada a los negocios y sobre todo lo más grave es que los negocios, su función va a estar dirigida precisamente a conservar, a multiplicar el capital de la iniciativa privada, de los patrones, de los que son gente de otra. Sí, tiene usted razón, señor licenciado. Como nuestro tiempo está para fenecer, yo quiero volver a seguir releyendo este importantísimo documento que se publicó en los diarios y que en realidad pues me parece extraordinario, como un anhelo, como un deseo, como un propósito de ustedes, y como quisiera dejar totalmente terminado, y me voy a permitir leerlo, seré breve. Dice: los compromisos que debe adquirir con la ciudadanía, que se comprometa a gobernar con los michoacanos, que no importe funcionarios, que declare cero tolerancia a la corrupción, que tenga valor para respetar y hacer cumplir la ley, castigando a los corruptos, incluyendo a los que gobernaron y se fueron y a los que están, pero pronto se irán, cancelando y restituyendo lo que se robaron, que proponga un plan de desarrollo integral a corto, mediano y largo plazo, efectivo, realista, elaborado y apoyado conjuntamente con la sociedad, que lo cumpla, que se comprometa con los jóvenes, capacitarlos, becarlos. Una producción de Radio Política. Política en Acción. Presenta Charlas de Café con sabor a política.
con el periodista Humberto Hernández Pimentel. Es momento de que la noticia se viva a detalle, a profundidad. Somos actores importantes y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia. Porque la noticia no puede esperar. Comenzamos. Charlas de café con sabor a política.